Hola amigos, estaba haciendo un poco de mímica antes de conectarme con ustedes para ver si estaban despiertos o no y para darles elementos para sus memes. Buenas noches a todos que nos siguen a través de los portales y las redes sociales de sus colegios. A toda la raza que nos acompaña a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ángel Segura, director de High School del Colegio Altamira, el mejor colegio del mundo, sin demeritar a los de ustedes que también son buenos, pero ya merito nos llegan. Un saludo también y buenas noches a los que nos siguen desde Europa y África. Buenos días, Tokio, la ciudad de Tokio, evidentemente. No, ustedes saben, ustedes me comprenden. Si lo cacharon, bueno, si no, después se los explico. A nombre de la comunidad educativa, la gran familia Altamira, que me toca representar hoy, encabezada por el maestro Eduardo Villanueva Rascón, les damos la bienvenida, otra vez lo digo, a este ciclo de conferencias. Es la tercera de nuestras charlas, amigo. Antes ya tuvimos la presencia de Pablo Fletcher y Ricardo Carranco explicándonos algunos temas. Empezamos muy amables, ¿no? El Pablo diciéndonos acerca de la amistad y qué buen rollo, si son compas, si son amigos. La semana pasada ya apretándonos un poco más el buen Ricardo Carranco diciéndonos, bueno, ¿cuál es tu sacrificio? Y el día de hoy tenemos a un expositor de lujo. Antes de presentarte al expositor, quiero recordarte un pequeño detalle. Estas conferencias no están pensadas en que sea un choro de un vato que está hablando y hablando y hablando unidireccionalmente. Esto es un espacio para el diálogo. ¿Cómo podemos dialogar? Te preguntarás si este no se calla, si este sigue hablando, a través de tus preguntas. Es muy importante que nos hagas tus preguntas para que esto no sea como en nuestros tiempos. En mis tiempos era ver la televisión, aguantarse y fumarse todo lo que te daban. Hoy tienes la gran oportunidad de interactuar con nuestro expositor. ¿Cómo lo haces? A través del chat de donde estás siguiendo esta transmisión, pones tu pregunta. ¿Qué te recomiendo? Que en cuanto surja tu duda, la pongas. Recibimos muchísimas preguntas normalmente por transmisión. Y nunca falta el vato aguitado que dice, no, güey, yo no voy a mandar nada, no leen mi pregunta. ¿Qué te recomiendo? Hazla en cuanto puedas, con la gran ortografía precisamente que distingue a los alumnos de nuestros colegios, y la pones. Les pido también mucha ayuda a los encargados de las redes sociales de cada uno de los colegios para en cuanto vayan apareciendo estas preguntas, puedan transmitírnoslas a nosotros a través del documento para poder organizar mejor y tratar de que se queden las menos dudas posibles. Bueno, ya fue mucho choro y quisiera presentarles a nuestro expositor. ¿De qué nos viene a hablar hoy Álvaro Fuentes Sancho? Su charla se titula Haz algo que merezca la pena. Está grueso, ya nos explicará qué. Álvaro es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Panamericana. Licenciado en Ingeniería. Ya nos contarás, Álvaro, qué significa eso. Tiene un máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad de Villanueva, España, y ha estudiado el programa de dirección en el IPADE. Álvaro es un chico IPADE. Cuenta con varios diplomados en antropología, educación, filosofía y familia, de los que podemos destacar el diplomado de dilemas éticos de la tecnología por el Centro Panamericano de Humanidades y los adolescentes y sus problemas por el Instituto de Empresa y Familia. Su trayectoria laboral no inicia como educador. Evidentemente, Álvaro es un licenciado en ingeniería y sus primeros trabajos están relacionados con este campo de la ingeniería industrial. Fue gerente de taller y director de ventas en distintas empresas y ya su trayectoria profesional como profesor la inicia en el Liceo de Monterrey, del que fue profesor y preceptor. Ha pasado por otros dos colegios, por el Liceo del Valle de Guadalajara y actualmente es director de la residencia Iberri y del Club Cowrie. Es decir, que Álvaro nos acompaña y representa al Centro Escolar Campo Grande de Hermosillo, Sonora. Dos cosas que me pidió Álvaro que mencionara. El día de hoy ha llegado el Hermosillo Power, que es representado por Álvaro, y también que ha sido maestro de Ricardo y discípulo de Pablo Fletcher. Álvaro, ¿estás por ahí, amigo? Aquí estoy, sí, soy un fiel discípulo y seguidor, de Pablo. ¿Viste? De la emoción de presentarte, se me fue la voz, amigo. Álvaro, un gustazo, un placer. Yo tengo que decirle a nuestros amigos que nunca te he visto hablar. Me han dicho tus alumnos y tu maestro, Pablo Fletcher, que hablas muy bonito y sé que es garantía. Lo que sí es que nos vamos a divertir hoy, Pablo, y después de esa fregadera que hice al principio, doy pie para la carrilla. Gracias, Ángel. Qué bárbaro, hombre. Ya
Ya agandallaste aquí todo el tiempo. Claro. Sí, ya te quité tu tiempo, perdón. Ya te quedan 10 minutos menos. Todos tuyos, mi Álvaro. Un gusto. Oye, bueno, pues primero yo quiero agradecerles la invitación para esta plática. Y pues mandarles saludos a mis amigos de Monterrey, mis amigos de Guadalajara, obviamente a mis amigos aquí de esta bella Sonora, a mis amigos de la Ciudad de México, pues un saludo a todos ustedes. Y pues bueno, yo quería empezar contándoles un poco o sea, quiero hablarles del tema en pocas palabras, del aprovechamiento del tiempo, pero pues nos encontramos en una situación bastante peculiar. Y entonces yo quería pues platicarte primero mi experiencia de esta situación peculiar, abrirte mi corazón y explicarte y platicarte un poco cómo lo he vivido yo, porque yo creo que al final pues tenemos que sintonizar. ¿Por qué? Porque eso que yo he sufrido seguramente es algo que tú has padecido y en base a eso pues he preparado esta plática. Entonces, quizá empiezo contándote una anécdota. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida pues participar o saludar, visitar a muchas personas, acompañar a muchas personas, perdón, a distintos médicos, psiquiatras, doctores del sueño, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman? Neurólogos. Y entonces es bien divertido cuando uno acompaña a alguna persona, a un doctor, porque cuando el paciente empieza a contar al doctor todo lo que le sucede, uno está escuchando y dices, oye, pero pues a mí también me pasa eso y eso a mí también, yo soy, ay. Y a lo que voy con todo esto es decir que a final de cuentas todos de alguna manera somos como almas paralelas y todos padecemos y sufrimos pues, de las mismas cosas, ¿no? Y yo pensaba, pues eso, en esta pandemia, en esta cuarentena, pues contarte un poco mi aventura, ¿no? Que seguramente se parecerá mucho a tu aventura. Entonces, claro, seguramente ahorita platicaba ahí con Ángel y platicábamos de cómo ha sido la génesis de esta situación. Y desde más o menos 13, 14 de marzo, cómo empezó todo a gestarse, empezó a escucharse que si suspenden clases, que si no, para ese entonces creo que el TEC ya había suspendido clases, la UP estaba que si suspendía o no suspendía clases, y claro, el gobierno tenía la última palabra para decir si se reanudaban las clases, al menos aquí en Sonora. Me acuerdo que el puente de marzo, del 21 de marzo, aunque era 13, 14 de marzo, y entonces me acuerdo que aquí en mi casa estaba con unos jovenazos, unos morros, y entonces apostábamos, ¿no? Seguro que no vamos a volver el martes a clase, no, que sí, que no, que tal. Y la verdad es que era la emoción, pues, de sentir unas vacaciones adelantadas, ¿no? O sea, se acerca Semana Santa, Pascua, faltaban todavía 2 semanas o no sé cuánto. Pero claro que se antojaba decir, oye, ¿a quién no agradece unas vacaciones adelantadas, no? Y entonces, claro, pues la sorpresa, pues que no volvemos a clases. Emoción, ¿no? Lo primero fue emoción, vacaciones adelantadas, que a todo dar. Y pues empezamos a vivir pues este encierro, ¿no? Que llevamos casi ya 10 semanas, o sea, 60, 70 días, quién sabe cuánto, ¿no? Y pues a la hora yo doy clases en el Campo Grande, y entonces, claro, mi primer así como cosa con la que me topé es, pues ahora, si de por sí, enfrente de un grupo de adolescentes, de morros, pues a veces es difícil controlarlo y que te pongan la atención sobre todo, pues empezó el primer reto, ¿no? Decir, oye, a ver, pues ahora resulta ser que tengo que dar clases virtuales. Hoy en mi vida he dado una clase virtual, en mi vida he dado una charla, una conferencia virtual como esta que estoy dando. Y claro, pues es un reto, ¿no? Y la primera dificultad con la que me encontré es con que uno tiene que dedicarle, aunque tú no lo creas, más tiempo para preparar una clase virtual que en la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas improvisando, tal, pero acá, pues es el tiempo y tienes que llamar la atención de la gente, tal, que aprendan, etcétera, ¿no? Y empezaron los primeros descalabros, las primeras frustraciones, las primeras angustias, ¿no? La verdad, te pones en tu salón de clase, la primera clase, y no te pela nadie, sale otro en el celular, y ni modo que le llamen la atención, pues cuando están cerca, por lo menos le das un zape o no sé, ¿no? Pues ni siquiera, ¿no? Y entonces empezaron así como las primeras dificultades, te digo, ¿no? Luego, pues obviamente en la vida familiar, ¿no? Pues yo tengo la costumbre, el hábito aquí en mi casa de que después de cada comida, cada cena, pues hacemos una sobremesa, platicamos un rato, tal, y claro, el tema era las cantidades de muertes y los infectados y que ya no hay no sé qué y que tal, y que si la gente en la calle, que si no, tal, claro, el primer día pues uno quiere saber datos, el segundo quiere saber, a los 8 días, a las 2 semanas, hasta el coronavirus, hasta la coronilla. Y entonces me acuerdo que de hecho busqué aquel meme
que sale una morra ahí diciendo, güey, ya. Pues me acuerdo que hasta me llamó la atención que no había ninguno con mascarilla, entonces ya le corté ahí una mascarilla, se la puse, y entonces le empecé a mandar a mis grupos de WhatsApp y tal, y no sé cuánto, ¿no? Pero llega un momento que te hartas, ¿no? De esos temas y dices ya, y luego te empiezas a cansar, pues, con la gente con la que convives, tus papás, tus hermanos, dices, ya, o sea, empiezan las primeras peleas, broncas, dificultades, ¿no? Pero luego venía la esperanza, ¿no? 20 de abril, ¿no? Por fin, 20 de abril vamos a volver a ver a la gente, volver a abrazarnos, a saludarnos, tal, no sé qué, y se acerca el 20 de abril, y que dice mi mamá que siempre no, ¿no? Más depresión, más angustia, más incertidumbre. Ahora, te digo esto ¿por qué? Porque seguramente tú has padecido algo similar. Podrías contarnos tu historia y seguramente habrá momentos de emoción. Me figuro que es como una montaña rusa, ¿no? Emoción, cuando vas subiendo en la mugre esa y ya que vas de bajada, sientes que se te acaba el mundo, ¿no? Igual, ¿no? Empiezan las vacaciones adelantadas, pero resulta que no son vacaciones y está tu mamá encima de ti y luego además tienes que hacer una tarea que antes no, etcétera, ¿no? Podríamos aquí hacer muchos guatos, pero al final de cuentas, depresión, angustia, ansiedad. Hace poco escuchaba una conferencia, porque ese es otro tema. Yo estoy tomando un curso en el IPADE y pues también empezó a tocar escuchar clases virtuales, ¿no? Y claro, si en la vida cotidiana, pues el maestro te tiene ahí tal, no sé qué, pues en virtual, pues te distraes muy fácil y suena el WhatsApp y no sé qué y tal. Y, bueno, o sea, como que también he padecido de aquella parte de ser alumno, ¿no? Para que veas que sí te comprendo, ¿no? Entonces, pues empiezan, ya insisto, el tema del estrés, de la frustración, ¿no? De la ansiedad. Y yo te diría, eso lo padece tu papá, lo padece tu mamá, lo padece cada uno de tus hermanos, tus profesores. Es más, seguro que hasta tu perro. O sea, hay un morro en el Campo Grande que tiene un perro que se llama Bruno, que seguramente que el perro dice que de repente se pone insoportable, ¿no? Y tienen que sacar a pasear y creo que no le ponen mascarilla al perro, pero casi, ¿no? Bueno, pues a lo que voy con esto es a decirte, oye, no eres raro porque sientas ansiedad, porque sientas frustración, no eres malo, es normal, o sea, digo, oye, estamos hechos para vivir en la relación con los demás, estamos para vivir en libertad, estar en la calle, hacer deporte, pasarla con los amigos, y de repente todo eso, ¡pum!, se frena, ¿no? Entonces, claro, uno siente ansiedad, depresión, y además, fíjate, la ansiedad también provocada de la incertidumbre de no sé qué va a pasar mañana. No sé si vamos a volver, pues ahorita estamos a 21 de mayo, no sé si vamos a volver en el 1 de junio, aquí dicen en Hermosillo, pero no, ya no, ahora resulta ser que ahora platicábamos que si vamos a volver el no sé qué de agosto, no que hasta septiembre, que bueno, quién sabe. No sabemos qué va a pasar, pero aquí estamos y tenemos que enfrentarnos a esta situación y tenemos que vivir la vida, ya se arreglaron las cosas. Yo soy de la idea de que todo volverá algún día a la normalidad. La nueva normalidad será muy normal, no te preocupes, pero por lo pronto aquí estamos. Ahora, esta plática estas ideas que quiero aquí decir, creo que no son temas, no son ideas que solamente te servirán para esta cuarentena, sino creo que para la vida en general. Espero, ¿no? Y quizá una primera idea es decir, a ver, quizá te invito a pensar a ti, ¿qué te enseña esta situación? El coronavirus famoso, la cuarentena famoso, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás sacando de esta plática? ¿Qué me dice? Porque a veces la gente dice, ¿por qué a mí? No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué estamos aprendiendo? Fíjate, tengo un amigo que me contaba que cuando estaba aprendiendo a manejar, su papá le decía, a ver, en el momento en el que sientas que algo no está bien, que un ruido, algo que ves de fuera, detén el carro, detente porque es lo más seguro, detenerte y después ya ves que, bueno, en la vida a veces es bueno un detente, ¿no? Y a veces uno se lo propone, pero a veces a uno se lo imponen. Y creo que es un detente detente, para el carro. O sea, vivimos una vida frenética. El otro día escuchaba una psiquiatra que decía que tenemos una enfermedad que se llama cronopatía, o sea, la enfermedad del tiempo, de estar haciendo cosas, sube, baja, entra, sale, deporte y no sé qué, lo que quieras, ¿no? Pues estamos en una detención forzosa. Tengo un hermano que me contaba una vez que tenía su televisión, se acababa de casar, ¿no? Y tenía el hábito, pues llegaba a su casa en la tarde, cansado, en la noche, tal, y llegaba y prendía la televisión, ¿no? Y dice que un día se le descompuso la bendita televisión, solamente tenía una en su casa, y entonces pues la mandó a arreglar. Entonces dice que llegó el día siguiente a su casa, no estaba la televisión, pues habló al taller, no, que no encontramos la pieza, que tú y que yo, que no sé qué.
Pues para no hacerte el cuento largo, un día, 2 días, 3 días, desesperado. Entonces mi hermano dice que al quinto día, como que ya empezó a no extrañar tanto la televisión. Sexto día, y dice que al séptimo día se dio cuenta que estaba casado. Se acordó que estaba casado. Entonces dice, empecé a descubrir que hay otras cosas más interesantes que estar pegado a una pantalla, a platicar con mi mujer, a leer, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que, pues insisto, de alguna manera algo así nos ha pasado, pues con este detente, ¿no? Pienso que es una enseñanza, por ejemplo, un detente por fuera de mí. Es decir, quizá he tenido que convivir más con mi familia, quizá ha habido más roces, pero he tenido que convivir más, ¿no? Mi papá, mi mamá, quizá pues he hecho de más, extraño más de lo que yo pensaba mis amigos, ¿no? Oye, mis camaradas, caray, o sea, estar cotorreando con ellos, ¿no? El deporte, el estar en la calle, el tener esa gracia digo, de más o menos vivir en un país donde todavía pues, podemos andar en la calle, ¿verdad? Con cierta seguridad, digo, tristemente lo digo, pero bueno, creo que todavía estamos en una situación bastante llevadera, ¿no? Pero luego también por dentro, ¿no? O sea, tiempo para estar conmigo mismo, tiempo para enfrentar mis miedos, para reflexionar, para pensar. O sea, me imagino perfectamente que a todos nos ha pasado. O sea, ya hemos hecho, subido, bajado. Y me acuerdo en verano, mi mamá, yo te estoy hablando en un verano cuando yo estaba morro, pues no había pantallas como ahora. Entonces, es un poco quizá lo que te pasa a ti. Estás ahí mirando el techo. Mamá, no se me ocurre nada. Pues ya se te ocurrirá, ¿no? O sea, ya se te ocurrirá y quizás se nos han ocurrido cosas con este tiempo, ¿no? Pues yo te diría, pues ese detente y sobre todo pensando en cosas que valoramos, cosas externas y luego también ese ser, ¿no? Lo que pertenece al ser, ¿no? Pues bueno, este encierro nos puede ayudar a todas estas ideas, ¿no? Como a profundizar, a interiorizar, a ese espacio, ese mundo interior. Hace poco, creo que también a través de estas plataformas, pues se publicaba aquella conferencia de Bosco Gutiérrez, ¿no? Y entonces él habla del espacio interior, que habla mucho de esto, ¿no? Yo ahora que pusieron en mi currículum el tema de la maestría en educación, pues precisamente me tocó hacer mi tesis, fue sobre el tema de las pantallas y la influencia de eso en la formación de la intimidad de los jóvenes, ¿no? Y es todo un tema que, digo, da como para otra plática, después me invitan a otra plática si es que les gustó esto, ¿no? Pero bueno, yo te diría, pues, tenemos que ponernos a aprender esto, tomar en cuenta frustraciones, depresiones, tal, y entonces ponernos en modo coronavirus. Fíjate, un amigo me contaba que un empresario precisamente eso le sugirió. Dice que precisamente en el tema del coronavirus, ¿no? Dice que le contó el empresario, le dijo, mira, yo cuando llego a mi oficina, cuando tengo alguna reunión, le digo a la gente, a ver, vamos, reunión. Entonces, ponte en modo de crítica, les dice la raza, ¿no? Entonces todo el mundo se lanza, ¿no? Y critican y hacen pedazos, pues el tema del que están hablando, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, paren, ahora pónganse en modo de solución. Entonces ya es encontrar soluciones, ¿no? Y entonces dice que le decía, pues ponte en modo aventura. Es decir, disfruta cada momento, o sea, disfruta este encierro, disfruta esta cuarentena, pues ahora sí que no te queda de otra, o sea, te climates hasta que mueres, disfrútala, ¿no? Pero no solamente eso, sino que asume que has perdido el control. No tenemos control, no sabemos qué va a pasar hoy, mañana, pasado, no sabemos qué va a pasar, pero, decía, trázate un plan flexible, pero trázate un plan. Ahora, yo te invito a que hagas una evaluación, ¿no? Haz una evaluación, por ejemplo, de estos, te digo, llevamos casi 2 meses, 60 días, más de 2 meses, casi más de 2 meses, que hagas una evaluación. ¿Cómo has aprovechado el tiempo? ¿Qué has hecho? Seguramente, pues sí, has hecho algunas tareas, has estudiado algo, tal, pero cosas que quizá nunca hacías, o quizá no, quizá te la has pasado de flojonazo, ¿no? Quizá te la has pasado, yo te diría, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, es decir, hayas hecho muchas cosas en estos 60 días, o hayas hecho pocas cosas, siempre a todos nos queda como el gusanito de decir, oye, algo más podría haber hecho. Claro, el que no ha hecho nada, pues mucho más podría haber hecho. El que ha hecho cosas, siempre uno dice, somos insaciables en ese sentido. Pues yo te diría, a ver, piensa, ¿qué has hecho con ese tiempo? Y entonces, fíjate, quiero explicarte un tema que se me hace bastante divertido, ¿no? Yo no sé si alguna vez has visto, te recomiendo que veas ahí en YouTube un TED
estos que se llama lo que pasa en la cabeza de un procrastinador. Entonces, en este hacer cosas, pues el procrastinar, no sé si has escuchado esa palabra, en pocas palabras es dejar las cosas para después. Entonces, tú y yo somos expertos en dejar las cosas para después, ¿no? Es más, yo aquí te voy a hacer una confesión, ¿no? Cuando me pidieron que diera esta plática hace, pues, ¿qué te puedo decir? 3 semanas, un mes, yo dije, pues todavía falta un buen rato, ¿no? Y apenas hace 10 minutos me puse a prepararla, ¿no? No es cierto, eso no es cierto, pero casi, o sea, no creas que no de repente dejo las cosas para después, pero a todos nos pasa, dejamos las cosas para después, ¿no? Pues te voy a explicar cómo funciona el cerebro de un procrastinador, o sea, tu cerebro y el mío, ante las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, en el cerebro del hombre existe un duendecito, que es el duendecito de lo inmediato, de lo fácil, de lo placentero, ¿no? Y entonces, claro, pues ese lo que quiere es inmediatez, lo que quiere es disfrutar el rato, lo que quiere, por supuesto, ¿no? No ve obviamente ni el pasado, ni el presente sí, y ni el futuro. O sea, oye, tengo mañana examen. Oye, no, pero eso no es nada placentero. O sea, digo, si se te antoja estudiar y si se te antoja hacer ese tipo, que eres un hombre, ahí sí es raro. O sea, no se nos antoja estudiar, sobre todo quizá hay materias que sí, pero generalmente a veces da flojerita, ¿no? Al estudiar algunas materias. Bueno, y entonces entra el duendecito de lo inmediato, de lo tal, y entonces empieza a decir, no, mira, necesitas, ante esa frustración o ese miedo o esa pereza, necesitas un analgésico. Y entonces ese analgésico es, pues, ¿qué te puedo decir? Instagram, no sé, cualquier red social, pues ahí estás, ¿no? Entonces te pones a ver ahí lo placentero, el momento, ver fotos, TikTok, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pues eso genera, vamos a ver, pasa un tiempo, levantas la cabeza y de repente te das cuenta que sigues sin estudiar. Oye, sigo sin estudiar, caray. Mañana tengo examen. Entonces ya no te entra depre, no solamente porque mañana tienes examen, sino porque además no has estudiado y no has aprovechado el tiempo. Y entonces entra más frustración, más depresión, más ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues más analgésicos, el duendecito, oye, más analgésicos. Y entonces ahora YouTube, Netflix, lo que tú quieras, ¿no? Y así, vamos así funcionando, ¿no? Y más horas, ¿no? Pero tenemos, por otro lado, una cosa que se llama el motor de las decisiones racionales. Motor de las decisiones racionales, ¿no? Y entonces ese, pues, ve el pasado, ve el futuro, planea, planes a mediano y a largo plazo. A veces quizá ese duendecito y este motor, pues, coinciden cuando uno, pues, también hay que dedicar momentos a divertirse y a cosas placenteras, a pasarla bien, pero muchas veces chocan y sobre todo gana el mugroso duendecito, ¿no? O sea, grita más fuerte el duendecito, ¿no? Y precisamente, gracias a Dios, en nuestro cerebro tenemos un ángel de la guarda en este terreno de la procrastinación, que es nada más ni nada menos que el monstruo del pánico, ¿no? Es decir, ese monstruo que surge cuando precisamente llega el plazo para hacer lo que tienes que hacer. Y entonces ese monstruo de repente grita cuando, ¡ahora sí viene el examen, cabrón! O sea, a la siguiente hora, déjate tú un día antes, ojalá que fuera, ¿no? Pero la siguiente hora tienes examen, ahora sí ponte a estudiar, ya estás en clase de no sé qué, haciendo la finta para estudiar a último momento, o la tarea, o el trabajo, o lo que tú quieras, ¿no? Y lo más terrible de todo es que precisamente este sistema de la dilación, de dejar las cosas para después, más o menos termina funcionando. ¿Por qué? Porque terminas haciendo la tarea, termina yéndote más o menos bien en la escuela, terminas, jala perfectamente, o sea, se resuelve el asunto. Eso sí, no te quitas de encima, siempre que dejamos las cosas para después, pues eso que te decía, estrés, un poco esa frustración, sentido de culpa, ni se diga, pero resolviste el asunto. Ahí está tu 8, ahí está, yo hice la última hora, pero me salió. Ahora, fíjate, eso es cuando hay plazos. Aquí hay un tema todavía más terrible, que es cuando no hay plazos. ¿Qué pasa cuando no hay plazos, no? No hay plazos, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar para leer, plazos para dedicar, no hay plazo para la familia, para la salud, ¿no? O sea, como que, pues sí, tengo que cuidar la salud y sí, bueno, pero mañana, después, ahorita más o menos me siento bien, ¿no? Me pongo a pensar, para Dios, ¿no? No hay plazos, o sea, ahí está, pues, no es que tenga examen mañana, no tengo plazo, ¿no? Y entonces el problema es que no aparece el monstruo del pánico. Pues como no hay un plazo, pues entonces lo dejo correr.
Y yo pensaba que así es un poco lo que nos ha pasado nos puede pasar o nos puede estar pasando en esta pandemia. A mí te confieso que me ha pasado, ¿no? Y dices, bueno, me gustaría hacer, pero bueno, ¿para cuándo? Pues no sé, o sea, esto se debe extender quién sabe para cuándo, ¿no? Y aquí está el medio de la plática, ¿no? Que eso genera ese aplazar esas cosas que sé que tengo que hacer o que sé que valen la pena que tengo que hacer, pues precisamente van generando más frustración. Y fíjate, la frustración no viene tanto de no alcanzar una meta, de no hacer una tarea, sino sobre todo la frustración viene también a veces de ni siquiera planteártelas. Pues ¿por qué? Porque aquí estamos para siempre, uno cree que es para siempre. Yo así pensaba y ya voy a cumplir 50 años, ya estoy en gol de oro casi, o sea, en cualquier momento dices, oye, y volteo para atrás y digo, ¿en qué momento se me fue la vida? O sea, y te va a pasar a ti, me va a pasar, y seguramente lo has escuchado 1000 veces, ¿no? Y entonces entra esa depresión de ni siquiera proponernos cosas, ¿no? Hay un filósofo que se llama Kierkegaard que en algún escrito describía, ¿no? Esta idea hablaba de la desesperación del que desesperadamente quiere ser el mismo. Y seguramente a ti nos pasa un poco así, ¿no? Claro, yo te diría, todas las cosas en la vida tienen plazos, ¿no? Y entonces aquel que no se preocupa por la salud, la bronca es eso, que esas cosas que no tienen plazos terminan llegando, quizá no avisan, ¿no? Y de repente le dio un paro cardíaco y si la libra, pues ahora sí empieza más o menos a echarle ganas, o de repente llegó la desgracia y ahora sí me pongo a rezar y pedirle a Dios lo que sea, tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo te diría, oye, qué interesante es que te plantees esto, que lo pienses, ¿no? Yo no sé si te acuerdas en la serie de la Casa de Papel, ahora que la mencionó Ángel, hay una escena que se me hace padrísima, muy simpática, muy, muy dramática, que es cuando, te acordarás, cuando hace Tokio su golpe de Estado y derroca a Berlín. Y entonces llega un momento en el que pues Berlín, bueno, le hace aquella famosa ruleta rusa, termina pues Berlín tomando otra vez el mando, y entonces agarra a Tokio, la amarra a una camilla y la avienta por la puerta y la echa para afuera de la Casa de Papel, ¿no? Y entonces te acordarás, más o menos en esas escenas, que precisamente Tokio dice, ¿no? Esa voz en off que se oye en el fondo dice, solo vemos las consecuencias cuando están delante de nuestras narices, ¿no? Y quizás así a ti y a mí nos pasa, ¿no? Que solamente, claro, quizás se acaba esta pandemia y dices, el tiempo que perdí, lo que podría haber hecho, etcétera, ¿no? O sea, digo, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Ahora, yo te diría, ¿cuál es el secreto? Hay un secreto, y te lo voy a decir y te va a parecer bastante tonto. El secreto es, el secreto es que las vacas no dan leche. No dan leche, las vacas no dan leche. ¿Te han dicho que dan leche las vacas? Las vacas no dan leche. O sea, tú tienes que ir a ordeñar a la mugrosa vaca. Fíjate, te voy a contar mi experiencia rápidamente. Fíjate que cuando yo estaba más o menos jovenazo, estoy hablando hace 35 años, ya llovió. Resulta ser que iba todos los veranos, dedicaba mucho tiempo, me iba a un rancho con unos amigos, ¿no? Y entonces tenían vacas lecheras, entonces era la emoción ir a la ordeña, ¿no? Entonces, claro, pero ir a la ordeña famosa era levantarte a las 5 de la mañana, era caminar por aquel corral lleno de estiércol, de caca de vaca por todos lados, era además meterte entre las vacas, de repente alguna te daba algún tope, era soltar al becerrito, que fuera con la y ver qué vaca era la que era su mamá, y entonces después llegabas al becerrito, lo separabas, lo amarrabas, le amarrabas la cola, eso era bien importante, amarrarle la cola a la vaca, porque la cola con esas espanta las moscas, y entonces cuando estás ahí ordeñando a la vaca te da unos coletazos aquí de aquellos, y entonces ya, te ponías a ordeñar, y no creas que es fácil ordeñar una vaca, ¿no? O sea, tú lo ves en las películas, en las caricaturas, y tiene su ciencia, su arte. De hecho, me acuerdo que una vez por tomar leche así bronca directo, me dio una enfermedad, pero bueno, eso es otra cosa. Pero yo te diría, las vacas no dan leche. O sea, tú y yo tenemos que, o sea, uno piensa que la felicidad y que las cosas buenas llegan de repente. O sea, no sé, me pongo a pensar en CR7, ¿no? Qué bárbaro, es que es un talentoso. Oye, ese cuate se rompe el alma. Que yo pensaba ayer, creo que ayer, salía en un periódico deportivo, esos virtuales, salió una entrevista que le hacen a noruego, a Haaland, o como se llama este cuate, ¿no? Y entonces le pregunté, contesta muy peculiar, ¿no? Porque le preguntan y es como monosílabo, ¿no? Y entonces de repente le preguntan, oye, ¿cuál es el secreto del éxito? Dice, trabajo duro. Punto, no dice nada más, ¿no? Pero bueno, trabajo duro, ¿no? Y luego me acordaba, yo no sé, seguramente aquí hay muchos seguidores de Chicharito, ¿no?
fans de Chicharito. Una vez, cuando estaba en su momento más glorioso ahí en el Man U, después de, no me acuerdo, fue un partido en el que metió 3 goles, un hat-trick, no me acuerdo a qué equipo, lo estaban entrevistando. Entonces un cuate le dijo, oye, Chicharito, es que la estás rompiendo. Y entonces el Chicharito dijo, no, ¿sabes qué? La verdad es que no soy tan talentoso. Y entonces cortaron y pusieron distintas grabaciones de compañeros suyos, de Río, estos de los que están ahí, compañeros suyos diciendo, no, es que el Chicharito llega 2 horas antes, es que el Chicharito se rompe en la cara en cada entrenamiento, es que da el alma en cada partido de fútbol. Y yo, la verdad es que no soy tan fan del Chicharito, yo soy ruco y mi chano que es Hugo Sánchez, pero no soy tan fan de Chicharito, pero no cabe duda que este cuate, si hay algo que tiene es que se rompe el alma en cada partido. Bueno, y entonces yo te diría, los goles no se dan así nomás, o sea, no, la felicidad, las vacas no dan leche, tienes que ir a ordeñar, la vida no te va a dar las cosas, nadie te va a regalar nada, pues tienes que ir por esas cosas, ¿no? Entonces, fíjate, yo pensaba algunas ideas así generales primero y luego ya unas cosas así puntuales que recomendarte. Primero, yo diría, una primera vez acepta la realidad, acepta las cosas como están. Ya decíamos, no tenemos el control, estamos ansiosos, deprimidos, frustrados, hay que darle la vuelta al calcetín, ¿no? Es normal, no eres malo, no eres raro, eso es normal, pero lo que no sería conveniente es que te dejaras dominar por esas sensaciones, por esas emociones, ¿no? De hecho, hay una psicóloga que recomienda este tema hablaba de emoción, pensamiento, acción. Entonces, claro, yo estoy deprimido, es que estoy tal, es que estoy encerrado, es que tal. Claro, si eso lo racionalizo un poquito y lo pienso, digo, bueno, pero pues aquí estoy con mi familia. Puedes sacarle una parte positiva a los sentimientos, dicen que no podemos como forzarlos, como no tenemos un dominio como así como despótico, hay que saberlos llevar y tal. Entonces hay que darle la vuelta, le pienso, oye, pero no puedo estar aquí encerrado, tengo que hacer algo que valga la pena, etcétera, etcétera, y entonces acción, y me muevo y me voy a la acción, ¿no? Yo pensaba, a veces, te confieso, pues eso, que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente estamos una tarde, pues no sé, con las pilas bajas, en la depre, cansado, lo que tú quieras. Yo siempre a veces a la gente le recomiendo el tema de, pues acepta la realidad, así estoy, pero pongo el piloto automático. Una vez fui a una mina por allá, una labor social que estaba haciendo por allá, entonces regresé de la mina hacia el aeropuerto, me acuerdo que era de Durango en una avioneta. Y a la hora de aterrizar estaba todo nublado. Yo nunca había volado, en una avioneta y menos nublado todo, y dice, o sea, ahorita va a aparecer ahí un cerro y me voy a embarrar ahí. Y entonces me acuerdo que el tipo que venía piloteando, pues traía ahí sus instrumentos. Entonces, ahí vi lo que era manejar por instrumentos, ¿no? Entonces iba no sé qué, y daba vuelta y no se veía nada, te lo juro que no se veía. Y dice, esto nos vamos a embarrar. Y de repente, como que, pum, bajamos las nubes y ya estaba la pista, ¿no? Y aterrizó perfectamente. Entonces ahí descubrí lo que era funcionar por instrumentos. Yo te diría a veces, así hay que funcionar. Oye, tengo que hacer esto, no se me antoja, no quiero, no me interesa, no. Ok, y puedo aceptar esa realidad, claro, es que lo pienso un poco, lo tengo que hacer. O sea, la tarea la tienes que hacer, copiada o no copiada, pues sácale provecho. Fíjate, yo veía, hace poco pensaba en este tema de aceptar, veía la oración de la aceptación, se llama, ¿no? Entonces, fíjate, es una oración, seguramente la has escuchado alguna vez. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y después dice, y sabiduría para saber cuál es la diferencia entre lo que puedo cambiar y no puedo cambiar, ¿no? Pero luego tiene una segunda parte que me parece interesante. Dice, viviendo día a día, que es una cosa bien interesante. O sea, mañana no sé si voy a volver se va a acabar el confinamiento o no, pero el día de hoy lo tienes que aprovechar, tienes que vivir día a día. Vive día a día, ¿no? Dice, disfrutando de cada momento. Disfruta el encierro, disfruta tu familia, disfruta sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz. Fíjate, es curioso cómo Bosco lo contaba y cómo mucha gente cuenta, gente que ha estado quizá en un encierro, un secuestro, cuenta que cómo han sabido descubrir ese espacio interior, ¿no? O sea, cómo han encontrado esa paz. Bosco, yo se lo escuché en vivo y a todo color diciendo, los mejores 9 meses de mi vida son los que pasé encerrado, y lo dijo ahora que estuvo en su conferencia hace poco, ¿no? Dice, aceptando este mundo tal cual es,
No como yo quisiera que fuera, sino así es, así es. Pero después dice, aceptando tu voluntad, ¿no? Y tu voluntad seguramente, o sea, la voluntad de Dios seguramente es que seas un hombre de bien, que seas un hombre de provecho, que vayas para adelante, que etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, yo pensaba, o sea, esa voluntad de Dios seguramente es que seas alguien que haz que tu vida merezca la pena. Hace poco platicaba con un joven que está empezando la vida universitaria, y entonces me decía esto, decía la diferencia entre la palabra vale la pena y la palabra merece la pena. Y precisamente la palabra, o sea, el tema de merecer hace referencia pues a lucha, a conquista, ¿no? Lo merezco, porque me he esforzado, porque le he hecho ganas, si no, pues vale la pena, pues porque pues ahí está, es lo que me toca, ¿no? Bueno, y dice, termina diciendo la oración, así podremos ser razonablemente felices. Pues tú y yo podremos ser razonablemente felices en este encierro y en la vida en general. Entonces pienso, ideas concretas, yo te diría, ten un horario. Seguramente dices, ya estoy hasta acá del tema del horario, ya no me digas tal, no sé qué. Al menos un esquema. Tienes que tener un esquema, un mínimo de esquema. O sea, tiempo para hacer cosas y tiempo para hacer. Tiempo para ti, para tu interioridad, para tu intimidad, ¿no? No te vaya a pasar o sea, en cuanto al tiempo, que te vaya a pasar como decía mi tía, ¿no? Dice, en las mañanas descanso y en la tarde no hago nada. No te pasa eso, ¿no? O sea, en este tiempo, ¿no? No, pues descanso, no hago nada. Pues haz algo, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, un reto. Tienes que plantearte un reto que además es bien importante. Hora para levantarte, hora para acostarte. Es un reto, te lo prometo. Mira, yo te contaba al principio que me ha tocado ir con conocer doctores del sueño, gente que ha padecido trastornos del sueño muy severos, que les ha fastidiado la vida, te lo prometo. Y el origen es una mala higiene del sueño. Si tú estás ahorita viviendo de noche y durmiendo de día, mala cosa, te lo prometo. Es más, mira, esta cosa va a estar grabada. Te vas a acordar. O sea, te va a pasar factura tarde o temprano. Y además, fíjate, los doctores dicen, no se trata de dormir 8 horas, porque dicen, hay que dormir 8, 9 horas. Dicen, no duermas 2 horas ahorita, 4 después, y después, no. 8 horas seguidas. Tu cuerpo, estás creciendo, te estás desarrollando, tus neuronas necesitan ese descanso y ese reposo. Un reto. Hora para acostarte, hora para levantarte. El sueño es fundamental, ¿no? Tienes que tener un mínimo de esquema, ¿no? Yo pensaba, bueno, por ejemplo, otro tema en cuanto al horario y así, que tengas tu rutina cotidiana. Ya algunos están acabando ya clases y la prepa y tal, los que no, secundaria, te dice, a ver, no, que no estés hecho, digo, algunos colegios lo exigen, ¿no? Pero si no, me levanto, me pongo mi uniforme, no sé, me pongo a pensar yo, pues me rasuro, digo, acá, esto es natural, pero pues me rasuro, me levanto, me cambio, no es lo mismo estar en pijamas escuchando una clase, todo con la greña así, tal, no sé qué, a estar ya bañado, arreglado, ya estoy en clase, fíjate, me acuerdo de tengo un muy buen amigo que un día se quedó sin trabajo. Y en el momento que estaba en su casa, solo ahí en su casa, el pobre, y entonces me acuerdo que me contaba, ya había pasado por esa crisis, ya estaba en una situación mejor, pero me contaba que su mujer un día se hartó y le dijo, ¿sabes qué? Te levantas y te largas aquí. ¿Pero dónde me voy, vieja? Le digo, pues rentas una oficina. No tengo lana, pues con la poquita que te queda, rentas una oficina y te vas a trabajar. Y tu trabajo es conseguir trabajo. Y entonces ya el hombre se levantaba, se bañaba, se aseaba, y se iba a la oficina y dice, claro, a la semana se me ocurrió hacer no sé qué y otra cosa. Claro, dice, si me hubiera quedado en mi casa con pijamas, tirado ahí con mi cachorón, etcétera, pues no sé, pues yo te diría, a ver, levántate, báñate, cámbiate, ponte tu uniforme, ponte ropa y empieza la vida empieza, ¿no? Te decía, tiempo para estar, tiempo para hacer, tiempo para estar contigo mismo, ¿no? Apartado de las redes sociales, yo te diría tiempo para Dios, ¿no? Yo te decía, pues ojalá, a veces uno tiene pretexto de no tengo tiempo, no puedo, tal, bueno, pues tiempo para Dios, que tengas tiempo para Dios, para estar con tu familia, disfrútala, ¿no? No por WhatsApp, ahí en vivo y a todo color, y luego habla con tus amigos, no por WhatsApp tampoco, sino puedes hablar con uno, hablar con otro. Te diría tiempo para hacer, pues el estudio, estás en exámenes quizá, estás acabando la prepa, la carrera, no sé qué, un tiempo fijo. Yo te diría, por ejemplo, ojalá que te dieras tiempo para leer. La lectura es fundamental, fundamental. Podríamos dedicar otro rollo así de no sé cuánto tiempo para hablar de la lectura, ¿no? Más seguramente Pablo Fletcher, que es un gran lector, un lector empedernido, podría hablar muy padre de ese tema, pero la lectura es interesante, ¿no?
El deporte, ni se diga, un hobby, aprender algo nuevo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas y tantas cosas que hacer, ¿no? Aprender cosas nuevas, aquello que quizás siempre has querido. Es que me gustaría aprender a tocar la guitarra. ¿Y qué estás esperando? ¿Que la vaca de leche? No va a dar leche, güey. O sea, fíjate, yo aprendí a tocar la guitarra, toco la guitarra, pues ahí más o menos, y la verdad es que muy padre, me ha tocado, voy a hacerle un break para que, se ve mejor, ya no me veo tan azul, pero bueno, me acuerdo que aprendí a tocar la guitarra, no porque yo quisiera tocar la guitarra, sino porque se le ocurrió a mi hermano tomar clases de guitarra, y pues el profesor, mi mamá dijo, pues uno solo no, tienen que ser 2 o 3. Entonces, pues yo me apunté medio a fuerza y fue lo único que aprendí y le agradezco, ¿no? Aprendí algo nuevo. Tengo un amigo que aprendió a tocar la guitarra en una cuarentena de hepatitis, ¿no? Y etcétera. Podríamos contar muchas historias. Aprende algo nuevo. No sé, insisto, a tocar un instrumento, a pintar, ¿cómo se llama? Diseñar cosas, hasta de cosas de web, lo que sea. Aprende algo nuevo, ¿no? Entonces yo te diría, yo termino, pues ya, yo creo que ya me estoy pasando y no sé cuánto tiempo llevo, pero termino deseándote que no te pase como a Cantinflas, ¿no? Una vez estaba Cantinflas en su trabajo, se encontró con un amigo en la calle, y entonces le dice, oiga, ustedes en la tarde no trabajan, ¿verdad? Y entonces Cantinflas dice, no, por la tarde no venimos, en la mañana, cuando no trabajamos es en la mañana. Pues que no te pase así, ¿no? O sea, tú flojeas, no, cuando flojeo es en la mañana no hago nada, en la tarde es cuando flojeo. Que hagas algo, o sea, yo te deseo seriamente que te propongas algunas metas, algunas ideas concretas para que precisamente hagas de tu vida algo que merezca la pena. Ahora en la pandemia, en este encierro, pero pienso que en general, que hagas algo que merezca la pena. Ahora sí nos... No es cierto, güey. No es cierto. César debe estar vuelto loco y Miguel Solorio, por cierto, un saludo a nuestros amigos César Meraz del Encino y Miguel Solorio de Altamira, que nos aguantan, Álvaro. ¿Cómo nos han aguantado estos dos hombres? Se van a santificar, cabrón. Vale. No les queda de otra, ¿no? Pobre del pobre que al cielo no va. Así es. Así es. A ver cómo nos va. Esperemos que Dios se los tome en cuenta, este sacrificio que están haciendo hoy. Por su bien, por su alma. Amigo, la primera pregunta que tienen nuestros alumnos es ¿quién es Hugo Sánchez? No te creas. Es mi chanol. No te creas. La primera es de tu tierra, del Campo Grande de Hermosillo. Dice, ilusiones no me faltan, pero ¿cómo hacer para que se conviertan en motivación y en acción? Bastante interesante, ¿no? O sea, a ver, pues mira, vamos a ver, ¿cómo hacer que una ilusión, o sea, seguramente tienes ilusiones, pues eso, de aprender a tocar un instrumento, de aprender Excel, digo, hay gente que quiere, ahora sé de algunos morros que quieren estudiar, van a empezar la vida universitaria y seguramente querrán aprender alguna Excel o alguna cosa, etcétera, ¿no? Pienso que un tema interesante es como ir adquiriendo como moral de victoria. Fíjate, yo te digo, perdón que te cuente algo personal, pero yo me propuse, digo, además de que tengo muchas cosas que hacer en el Campo Grande, de dar clases, etcétera, etcétera, y aquí en mi casa, y estudiar esas cosas del mi padre que contaba aquí, Ángel, que estoy tomando, me propuse aprender a tocar el piano. Y entonces, pues, alguna vez tomé unas clasecitas, 5 o 6 clases, pero bajé una aplicación de estas para aprender a tocar el piano, y entonces es muy divertido porque si te metes 3 días seguidos a la clase y te la va registrando, pues te pone ánimo, te empieza a echar porras, ¿no? O de repente estás ensayando una canción y de repente le fallas y se pone en modo lento para que le hagas tal, no sé qué, y si te sale, entonces impresionante aparece ahí, bueno, te van motivando. Bueno, pues yo te diría, motívate, o sea, tienes que tener moral de victoria, ¿no? Ponte pequeñas metas. Bueno, hoy voy a levantarme, no sé, hoy voy a hacer mi cama, y entonces vas teniendo moral de victoria, entonces vas saboreando lo que es la victoria. Vas saboreando el tal cosa y tal otra, y entonces eso te lleva precisamente a más, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque saboreas aquello y dices, esto vale la pena, porque no cabe duda que el vencerse, el hombre es como los que suben altas montañas, ¿no? Dices, qué absurdo. Pues no es absurdo. Yo me ha tocado subir algunas altas montañas, el Popocatépetl, el Citlaltépetl, y es una gozada. ¿Por qué? Porque te vences a ti mismo. Bueno, que tengas esas pequeñas victorias en cosas quizá al principio sencillas,
y después con esa moral de victoria vas saliendo de tu zona, así hablan los expertos, ¿no? Eso uno tiene su zona de confort, donde me siento seguro, donde no tengo problemas, donde todo lo que hay es... Pues tienes que salir de tu zona de confort de vez en cuando y hacer incursiones en cosas que quizá te cuestan, que te suponen un esfuerzo, pero a veces uno piensa, ¿no? Es que después no hay retorno, sí hay retorno. Si de repente te das un tope, pues te regresas a tu zona de confort, pero luego tienes que hacer esfuerzos por salir de esa zona de confort, perdón, y entonces ir logrando pequeñas victorias. Y esas victorias te van motivando y entonces seguramente vas logrando que esas ilusiones que tienes, pues se van convirtiendo en acción y vas de menos a más, ¿no? Pues eso pienso sobre esta pregunta de mis amigos sonorenses. Esos sonorenses son tremendos, ¿eh? Son tremendos sonorenses. Son tremendos. Siguiente pregunta, mi Álvaro. De Centro Escolar El Encino. Encino se llma y Encino creo que le digan. Qué chiste tan tranquila. Dice, fíjate que tengo que aclarar que vi que al principio pusieron mamá del Encino. Ya no me queda claro si es de una mamá o de un alumno. Saludos, aprovecho a todas las mamis que nos están acompañando y papis. No es exclusivo de chavos. De hecho, ustedes sí saben quién es Hugo Sánchez. Dice la pregunta, ¿la ansiedad es algo normal en los adolescentes? Por supuesto que sí. Y más, o sea, vamos a ver, y sobre todo en estas situaciones, ¿no? Esta situación de encierro, en general, yo creo que es algo normal, va creciendo, un adolescente va creciendo, va descubriendo su mundo interior, su intimidad, su interioridad. Y eso crea muchas ansiedades. Es más, de hecho, fíjate, es muy padre, esta frase me gusta mucho cuando dicen que un adolescente de los primeros que se aleja de sus padres porque es a los que más se parece. Y entonces no quiere parecerse a sus padres. Entonces eso le genera ansiedad, eso le genera rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se están descubriendo a ellos mismos. Entonces, no tengamos miedo. Ahora, lo interesante es pues tener como válvulas de escape, ¿no? Los amigos, pues obviamente las reuniones familiares, los viajes, los primos, los parientes, el deporte ni se diga. O sea, por ejemplo, yo siempre pienso, ¿no? Que para un adolescente el deporte nunca se castiga, ¿no? Que vaya y eche balonazos y que corra y que se golpee y que si tal, ¿no? Pero claro, yo pienso que obviamente la ansiedad de los adolescentes es algo normal, obviamente hasta ciertos límites, se entiende, ¿no? O sea, ya si aquello le hace perder el sueño y perder la paz con mucha frecuencia, pues habría que acudir a un especialista, pero claro que es normal, ansiedad, depresión, frustración, ni se diga, ¿no? Es muy normal y creo que es muy bueno y muy sano que aprendan a enfrentar esas ansiedades y sepan ponerlas en su sitio y enseñarles a que tengan desaguaderos, ¿no? Insisto, en el deporte, por ejemplo, qué padre es cuando un adolescente aprende a leer, ¿no? Fíjate, yo perdón que diga esto también otra vez personal, les contaba de que aprendí a tocar la guitarra. Yo mi desahogo a mis ansiedades cuando era un adolescente era encerrarme en mi cuarto y tocar la guitarra. Mi mamá se moría de ganas, ven a tocarla aquí, no quiero, o sea, no quiero que me oiga nadie, yo lo que quiero es tocar la guitarra y tal, y eso me hacía relajarme muy sabroso, ¿no? Pero claro que tenía ansiedades y todos las tenemos y aquí estoy, o sea, no me morí, y aquí sigo vivo y más o menos sobreviviendo. Espero que con eso quede contestada esta pregunta. Bastante completa la respuesta, mi Álvaro, y que si sabremos nosotros de tener alumnos ansiosos, ¿no? Casi nada. Y profesores ansiosos. No, eso no se da entre los profesores. No, los míos no. Saludos a todos mis profes, ustedes no son así. Siguiente pregunta, del Estado de México, de Centro Escolar Acuautla. Dice, ¿cómo le hago para cumplir con las actividades, trabajos, materias que no me gustan o me cuestan mucho trabajo, sobre todo ahora que todo es en línea? Hijo, qué terrible, caray, es terrible eso. Yo espero que se acabe. Ahí escuché a alguien que decía que ahora la educación va a ser en línea, tal vez la educación presencial es imposible de suplir, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer para esas cosas que no me gustan, ¿no? Para agarrarle gusto a lo que no me gusta. Primero, pues obviamente tienes que evaluar si aquello que no te gusta es algo que vale la pena y te enriquece, ¿no? Porque si aquello que no te gusta, pues es algo que no es tan bueno, no te lo recomiendo. Como por ejemplo, siempre que cuando uno empieza a fumar y aquello no gusta, pero pues uno se quiere sentir cool y tal y termina agarrándole gusto, ¿no? Imagínate tú hasta el cigarro, que es espantoso. Yo fumé, pero gracias a Dios llevo como 20 años sin fumar. Pero bueno, ¿cómo agarrarle gusto a algo que no te gusta? Insisto, primero evaluando si aquello vale la pena, pero luego fíjate,
creo que es interesante el saber cómo descubrir el gozo de hacer, o sea, de vencerte. O sea, me pongo a pensar, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cómo se saborea una buena cerveza. Pues eso, puedo ahorita destapar una y tal, y ya, a gusto, ¿no? Pero quizá una cerveza después de haber corrido un maratón, después de, o aquí en Sonora, después de un día de tremendo calor, o sea, y después de haber trabajado, me la merezco, ¿no? O sea, entonces lo disfruto mucho más. Bueno, seguramente vas a disfrutar las cosas cuando te das cuenta que son, además, fíjate, además los vas a terminar haciendo, no te queda de otra. Pues agárrales el gusto, quizá fíjate, a veces el gusto dices, oye, quizá la materia no me interesa, pero me vencí e hice lo que tenía que hacer. Y eso ya te da un gran gozo, un gran gusto, te sientes realizado. Es lo que decía hace rato de la moral de victoria, ¿no? Me vencí, o sea, tengo que hacer la tarea, la tienes que hacer, no te queda de otra. Y la puedes hacer copiada, o la puedes hacer copy-paste, o la puedes hacer, y si te esfuerzas por hacerla bien hecha, eso no tiene precio, ¿no? O sea, fíjate, es como, perdón que vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Las cosas buenas te dejan un gozo maravilloso, ¿no? Entonces, ahora vuelvo al tema otra vez de la cerveza, una borrachera, o sea, cuando te levantas un sábado después de una borrachera, no lo digo por experiencia, sino porque me ha tocado platicar con mucha gente que ha tenido esa experiencia, estás todo aporreado y pues entra la cruda y la depre, ¿no? Pero si te levantas después de haber corrido un maratón un sábado, hecho pedazos, se disfruta, o sea, ese amanecer aporreado, como el crudo, es muy distinto. ¿Por qué? Porque hiciste algo que valía la pena, te venciste, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pienso así, ¿no? Que esas actividades que te cuestan y que no te gustan, pues creo yo que les puedes agarrar gusto si son cosas que valen la pena y vas teniendo una vez más como esas pequeñas victorias que te hacen saborear ese vencerte. Híjole, pusiste el dedo en la llaga. Dijiste cerveza y aquí en Guadalajara todos empezamos a llorar, amigo. Acá tampoco hay, no te preocupes, estamos secos también. Sí, ya vi que tienes ganas de mortificarlo. Siguiente pregunta, del norte, Liceo de Monterrey. ¿Qué otras cosas puedo hacer además del colegio, videojuegos, comer y dormir? Se me antoja que se me ir al baño también, pero mejor te dejo a ti que eres el experto. Uy, pues ahora sí que este mar no tiene orillas. ¿Qué otras cosas puedo hacer? A ver, yo creo que, fíjate, me acordé de una frase que iba a decir y que no dije. Hay por ahí un escritor que decía que todo mundo en lo más profundo de su corazón siempre descubre que tiene, a ver si lo encuentro, es que, ¿cómo decía? Decía, tiene una batalla que pelear, una princesa que conquistar, bueno, pues algo que lograr, ¿no? En tu interior. Ahí adentro hay algo que, bueno, pues yo te diría, a ver, tienes que primero saber qué me gusta, qué me llama la atención. Pues abres los ojos, ves tantas cosas que hay por ahí en la red. Me gustaría aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué no tocas la guitarra? Oye, no, es que a mí me gustaría, fíjate, yo pienso, hace poco hablaba con un jovenazo que me sale de universidad, le decía, ¿por qué no aprendes Excel? ¿Qué vas a estudiar? No, pues ingeniería, pues aprende Excel, métete a cursos en línea de aprender Excel, practica un deporte, aprende a pintar. Yo el otro día vi un curso que se me antojó muchísimo, te lo comento, de aprender a pintar en acuarelas, ¿no? Y esas cosas funcionan, y después son cosas que son, yo hablaba hace rato de tener desaguaderos para esas ansiedades, esas cosas son maravillosas. Tengo un buen amigo, que ya no está tan jovenazo, pero que es muy ansioso, que quizá varios deben de conocer, a ver si no aquí lo expongo, pero que pues le ha dado por pintar y por labrar madera y tal, y es una terapia ocupacional maravillosa, y lo hace muy bien, o sea, y además ha ido de mal a mejor, iba a decir de mal a peor, pero no, de mal a mejor, y pues porque un día se le ocurrió aprender a pintar, y fue y tomó clases y no sé cuánta cosa y tal, y bueno, pues que descubras, ¿no? Que descubras qué cosas te llaman la atención, y quizá eres un gran escritor, entonces escribe, quizá, no sé, o sea, vas a descubrir dentro de ti infinidad de cosas que puedes hacer, que se te antoja hacer, que te ayudan y que te realizan y que te hacen, yo decía, es parte como de ese, fíjate, es un poco hacer, porque tengo que aprender ciertas cosas, pero te ayuda a ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso me va enriqueciendo, soy más equipado, tengo más hobbies, tengo más cosas
interesantes que hacer y que ofrecer y que me enriquecen y que enriquezco a los demás, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer, muchas. Definitivamente tu respuesta mejor que la mía. Por eso tú eres el experto y el bufón. Siguiente pregunta, una más del Encino. Saludos a nuestros amigos en Aguascalientes. ¿Cómo combinar esta etapa? Me imagino que la etapa que vivimos de la contingencia con la adolescencia. O sea, ¿cómo combinar esta etapa de la contingencia con la adolescencia? A ver, fíjate, yo voy a insistirte en ese tema de que la adolescencia es el momento en el que uno descubre su intimidad, ¿no? Su interioridad, por un lado. Pero luego también es una época en la que uno sueña, ¿no? Y entonces vienen las grandes ilusiones y los sueños, ¿no? Aprende a ilusionarte y que esas ilusiones, o sea, la ilusión es gozar del futuro, pero gozarlo en el presente. Entonces, claro, es un momento, insisto, para estar contigo, no sé, perdón, a ver si no se asustan o si no después me cascan porque he hablado de cerveza, pero yo voy a hablar de cigarro, ¿no? ¿Cuánta gente no le pasa que cuando está en la adolescencia y así, pues sale a la azotea de su casa a echarse su cigarrito, ¿no? A platicar con sus camaradas y a pensar y a darle cuentas, bueno, y se le van ocurriendo cosas, me gustaría hacer, me gustaría tal, bueno, qué padre sería que ahora que quizá puedes dedicar tiempo a ese pensar, a ese ilusionarte, que después lograras hacer como ese clic con la vida cotidiana. Entonces, que aproveches el tiempo, que hagas algo que merezca la pena y a ver, ¿cómo combinar esa etapa con la adolescencia? Pues precisamente siendo muy creativo, ilusionándote muchísimo, pero haciendo, ¿no? Y insisto, que te pongas pequeñas metas. Claro, no se trata de que te propongas, voy a aprender a tocar el piano, la guitarra, a aprender Excel, no. Agarra una cosa y dale, y venga. Y un día y otro día, y te va a pasar, ¿no? Como a todos, que de repente nos frustramos, nos cansamos, ya no puedo, soy un tonto. Yo te lo digo, que estoy aprendiendo a tocar el piano, que digo, no tengo la misma plasticidad que seguramente tienes tú. A tu edad seguramente hubiera aprendido más rápido. Me ha costado trabajo y te prometo, o sea, es que digo, ya, voy a decir una maldición, pero no se vale, pero un mugre piano lo voy a aventar y le he intentado otra vez, y de repente, además es bien curioso, hay un fenómeno bien curioso en cualquier aprendizaje, que de repente te atascas en un momento en el que no das más. Me pasó con la guitarra, me ha pasado con el piano y con muchas otras cosas que he aprendido en mi vida, y las dejas y al día siguiente vuelves y te sale maravilloso, o sea, dices, canijo, aprendí esta habilidad, qué padre, ¿no? Pues pienso que así puedes hacer, combinar esta etapa de la adolescencia, ilusionándote, soñando, pero sobre todo, insisto, poniendo en práctica esos sueños y esas ilusiones. Pero estoy recibiendo muchas llamadas de cerveceras y tabacaleras interesadas en promocionar. Nos van a patrocinar, ¿no? Yo creo. Pues, ya que aquí no pagamos, pues por lo menos que eso se moche. 3 preguntas más, mi Álvaro. Primer pregunta, del Liceo de Monterrey. ¿Conoces algún método para contrarrestar la procrastinación? No vayas a decirle sí, te lo digo después. Exactamente, mira, al ratito te digo, no, a ver, un método para pues a ver, yo ponía esta idea de que las vacas no dan leche, pues es algo que tienes tú que, pues seguramente debe haber algunos métodos y algunas ideas, algunas más, seguramente estás en tu colegio, pues busca a tu psicólogo ahí del colegio, te podrá dar algunas ideas así más profesionales, más no sé qué, pero yo pienso eso, ¿no? Yo hablaba de esto, perdón que vuelva a repetirlo, pero el tema de la moral de victoria, cuando voy logrando pequeñas metas, pequeñas cosas, ¿no? ¿Con qué empiezo? Haz tu cama, por ejemplo, y es una pequeña meta, ¿no? Y entonces, créeme lo que eso te cae un libro por ahí interesante que se llama Hazte la cama, ¿no? Y te va explicando muchas ideas al respecto. Y dice, a ver, el tema es que uno tiene motor propio, por eso decía que este autor dice que en lo más profundo de nuestro corazón uno descubre siempre pues, una misión que cumplir, una aventura que vivir, y ahí está, ¿no? Y entonces es cuestión de irle dando, es como vencer la inercia de la flojera. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí con mucha frecuencia, a veces en la tarde, pues eso, te estás medio dormido, estás medio amodorrado, lo que tú quieras, ¿no? Y es bien curioso como uno, cuando lucha por vencer ese pequeño momento de cansancio, de sueño, de estar ahí cabeceando, haces un pequeño esfuerzo, quizá te cuesta un ojo de la cara, pero rápido sales, como que vences esa inercia de la flojera de tal. Bueno, pienso que en el tema de procrastinar pasa algo así, ¿no? O sea, como que
dices, oye, qué flojera, tal, no sé qué, pero insisto, tienes una pequeña victoria, un pequeño logro, y saborear eso es maravilloso, ¿no? O sea, ir teniendo esas pequeñas victorias, esos pequeños logros, cumpliendo esas pequeñas, ponte metas realistas. Fíjate, yo pensaba en algún momento dado hablar, ya no me dio tiempo, ¿no? Pero hablar de cuánta gente no hay por ahí que está dispuesta a echarte la mano y a empujarte para estas ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Ricardo Carranco hablaba la vez pasada de echa un tiburón ahí hablaba de echar el tiburón ahí a donde están los pescados, ¿no? Para que lleguen frescos. Pues a ver, agárrate un tiburón, o sea, es decir, es que yo suelo posponer las cosas, pues comprométete con tu papá, con tu mamá, con un amigo. Yo fíjate, yo he escuchado, por ejemplo, para la gente que se propone una dieta, por poner un ejemplo, ya ves, pues hay estos programas de a la gente que le dan un premio tal, porque eso los compromete. Entonces yo me quiero poner a dieta y entonces voy con alguien y digo, a ver, vamos jugando una competencia, te apuesto, a ver quién baja más kilos. Y vas a ver que eso no lo postergas, pues porque te va a pesar vuelvo al tema de apuesto unas chéves, no es cierto, pero si vas comprometiéndote con alguien, algún tema, ¿no? Pues seguramente eso te va ayudando a salir de esa modorra, de esa flojera, y te va ayudando a hacer las cosas. Sí, sigue con lo de la cerveza, vamos bien. Siguiente pregunta, penúltima pregunta, otra vez de Aguascalientes, Centro Escolar El Encino, muy participativos nuestros amigos de Aguascalientes. Dice, ¿qué nos puedes recomendar para pensar mejor? Filosófica. Y está facilísimo. ¿Quieres pensar mejor? Amuéblate la cabeza leyendo. Lee. Esto, insisto, yo les decía hace rato, Pablo Fletcher, seguramente nos podría hablar de eso muy padre. Lee. A Pablo Fletcher es un lector empedernido, pero lee. Cuando uno lee, se le amueblan las cabezas. Se te amuebla la cabeza. Te adquieres ideas de los demás. No empiezas de cero. Además, la lectura te ayuda a ser creativo, te abre la imaginación, te abre la cabeza. O sea, ¿de verdad quieres pensar? Lee. Y asesórate bien para leer cosas que valgan la pena, porque a veces uno lleva debajo del brazo un montón de basura, ¿no? No leas cualquier cosa, lee cosas que te enriquezcan, cosas que te interesen, fíjate. No me refiero a que lees cosas así como de pensamiento filosóficas, no. Por ejemplo, a mí me ha dado este último año por leer biografías. Leí la biografía de Rafael Nadal, que es Michanov, de André Agassi, que es un tenista que ganó varios Grand Slam, que es un ruquillo como yo. Leí la de Elon Musk. He leído varias biografías. Es una maravilla. Entonces, claro, eso te despierta la creatividad, te despierta la curiosidad, te despierta las ideas, te despierta la imaginación. Es una maravilla leer. O sea, ¿quieres pensar mejor? Lee. Ya, así de fácil. Ahora, ¿cómo? Quizá el tema podría decir, oye, ok, ¿y cómo le agarro gusto a la lectura? Pues bueno, eso habría que verlo, ¿no? Pero por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Búscate cosas que te atraigan. Oye, es que Michanok, no sé si entiendan la palabra chaval, pero bueno, yo admiro a Messi. Pues hay por ahí un libro de Lionel Messi, léelo. Y seguro, pues te llama, si es tu héroe, pues órale, ¿no? Es que, no, fíjate que a mí lo que me interesa es la fórmula, no sé, o sea, piensa y seguramente vas a encontrar algo sobre ese tema. Y así le empiezas a agarrar gusto a la lectura, por ejemplo. O, por ejemplo, te voy a dar otra idea. Hay gente, fíjate, creo que la semana que entra, no sé si la semana que entra o en 2 semanas va a hablar aquí Rodolfo Hernández Azcuna. Él lee también muchísimo. Y sobre todo tiene muy buena conversación y te cuenta una historia que has oído 1000 veces y te la hace muy atractiva. Bueno, si te encuentras a alguien que sea muy lector y te cuenta lo que está leyendo, es que se te cae la baba. O sea, a veces la gente dice, no, ¿para qué leo tal libro? Mejor veo la película. Nada que ver. Es más, muchas veces, cuando eres un lector empedernido, lees un buen libro y después ves la película y te desilusiona la película. Generalmente te dicen, ¿por qué? Porque tu cabeza es mucho más creativa que cualquiera. Tu mente, tu creatividad, tu idea es mucho más fuerte que la de cualquiera. Entonces, no, esa película echó a perder el libro, ¿no? Y a veces pensamos al revés, ¿no? Mira, escribieron un libro de esa película. No, generalmente pasa al revés, ¿no? Pero bueno, pues eso pienso. ¿Quieres pensar mejor? Lee. Fácil. Lo hiciste sencillita, amigo. Sencillita. Falta ponerse a leer, ¿no? Exactamente. Ahora la última del Instituto Real de San Luis. Saludos a nuestros amigos potosinos.
Dice, ¿cómo saber elegir entre dos cosas buenas que valen la pena? ¿Cómo saber? Pues mira, pues yo pienso que eso es muy, muy personal. Si son dos cosas buenas que valen la pena, ahí lo interesante sería al menos decidir, ¿no? Además son dos cosas buenas, pues no te vas a equivocar, pero lo terrible sería quedarte, como dicen, sin Juan y sin las gallinas, o como el perro de las dos tortas, ¿no? Pues si son dos cosas buenas que valen la pena, pues hazle, o sea, casi casi te lo diría así poéticamente, hazle caso a tu corazón. Lo que tu corazón te dicte, pues creo que cualquier cosa te puede enriquecer. Ahora, pues piensa, fíjate, si eres un poco más reflexivo y piensas en el futuro, te imaginas en 10 años, 15 años, 20 años, a veces uno más que pensar en dónde te gustaría estar, por lo menos uno piensa en dónde no te gustaría estar, pero bueno, eso también te puede guiar, ¿no? Y eso, a ver, es que yo me veo así, o no me gustaría esto, o me gustaría esto, pues quizá eso te da un norte de decir, a ver, entre todas las cosas buenas, pues quizá esta me conviene. No sé, pienso, pero lo mejor es que elijas uno y que no te quedes a medio camino. Eso pienso. Álvaro, sé que va a sonar repetitivo porque se lo dije la semana pasada a Ricardo, pero el tiempo se me pasó volando, con la diferencia que te aventaste el doble de Ricardo. Claro, primero fue mi función esta de mímica. Tú fuiste culpable. Yo fui el culpable, acúsame, me culpa, rebájenme de la nómina a mí, yo pago de mi amigo. Álvaro, ha sido un verdadero placer, de verdad es que se han quedado cortos los comentarios, te lo tengo que decir que me habían hecho de ti. Creo que nuestros alumnos lo han disfrutado, y igual como nosotros hemos disfrutado estar aquí. Agradecerte muchísimo tu tiempo, lo complicado, el calor que debe estar haciendo allá en Hermosillo a estas horas. Aquí es el infierno, ya me imagino allá que es, ¿no? Está fresquito, estamos como 38. Está a gusto, ¿no? Está a gusto. Con razón, tanta chela, ya se entiende tanta mela chela. La siguiente semana tenemos a Arturo Ruiz del Álamos. Ya viene alguien que ya sea del lado centro del país, ya los de Occidente estamos conquistando el mundo, entonces vamos a darle chance ahí de Querétaro, que nos viene a platicar de los Andes de nuestra vida, un tema que tiene muy, muy, muy bien desarrollado. Artur, te esperamos aquí con gusto. Ya sabemos que el nivel de nuestros conferencistas es poderoso, ¿no? A todo dar. Muchísimas gracias, mi Álvaro. Muchas gracias, amigos. A todos y muchas gracias. Así es, amigos de toda la República. Tokio, estamos jugando con la cámara, nos estamos mareando, nos estamos volviendo loco. A nombre de nuestro director general, el maestro Eduardo Villanueva Rascón, les damos la más cordial de las gracias y sobre todo por estarme aguantando a mí una vez más. Nos vemos la siguiente semana, amigos. Que pasen buenas noches.